Sujin me pidió que le dijera al joven maestro que nunca volverás a ver a Jin Xiaobao en esta vida. El miedo se apoderó de Wayne. A pesar de haber enfrentado innumerables peligros, nunca antes había sentido tanto miedo. Una feroz intención asesina surgió de él y tras una breve agitación, su aura se volvió tan tranquila como la calma que procede a una tormenta. De pronto, sacó una botella de porcelana de su bolsillo y se la arrojó a Zhou Jing, que caminaba frenéticamente alrededor de su hermano. Sin mirar atrás, se alejó y dijo: «Ya no es necesario que me sigas». Zhou Jing, lleno de alegría al ver la botella de porcelana, se arrodilló y se inclinó repetidamente en agradecimiento. «Gracias, joven maestro. Gracias por salvarme la vida». Rápidamente le administró las píldoras que estaban dentro a Zhou Jing. Cuando Zhou Jing se dio cuenta de las implicaciones de las palabras de Wayne, su maestro ya había desaparecido. Al darse cuenta de la urgencia, Zhou Jing instruyó brevemente al médico de la secta antes de sacar su espada y salir corriendo. Wayne se movía a una velocidad apenas visible a simple vista, saltando de tejado en tejado hasta llegar afuera de su residencia. Afuera, varias figuras oscuras aparecieron de repente frente a él. Wayne levantó su espada y atacó. Su mente estaba en blanco, impulsada únicamente por la determinación de encontrar a Xiaobao. Todo lo que se interpusiera en su camino debía ser asesinado sin piedad. Cuando Zhou Jing lo alcanzó, encontró a su maestro enredado en una pelea con 3 líderes de la secta que habían llegado corriendo ante la noticia, 2 de los cuales eran los propios maestros de su maestro. El rostro de su amo era inexpresivo, sus movimientos brutalmente eficientes, sus ojos vacíos como si las figuras que tenía ante él no eran los ancianos que lo habían criado, sino simplemente enemigos. El mayor de ellos gritó mientras luchaba: «Te has vuelto loco, joven maestro. Desde que regresaste del sur has estado fuera de sí. No es de extrañar que el líder de la secta nos haya pedido que te vigilemos». Wayne con tono frío respondió: «Cualquiera que bloquee mi camino morirá». Tras decir esto, su espada apuntó directamente al pecho del hombre. El hombre, sorprendido, bloqueó el ataque, pero Wayne realizó una maniobra asombrosa en el aire golpeando el cuerpo del hombre. Era demasiado tarde para esquivarlo y el hombre sintió un dolor abrasador en el muslo cuando se estrelló contra el suelo. El dolor lo devolvió a la realidad. Cuando el hombre cayó al suelo, Zhou Jing corrió a su lado, presionó los puntos de acupuntura en la pierna para detener el sangrado y aplicó medicina en la herida. «Anciano Sun, el joven maestro está confundido. Usted…» Antes de que pudiera terminar la frase, el anciano Sun lo empujó, agarró una espada del suelo y con el rostro lleno de rabia, cargó nuevamente contra Wayne. De pronto, numerosos miembros de la secta surgieron como una marea, y una figura blanca apareció abruptamente en el aire corriendo hacia Wayne con una velocidad aterradora. En ese entonces, Wayne se enfrentaba solo a 3 oponentes, cuando de repente se dio cuenta de que una sombra blanca lo estaba atacando. Fue demasiado tarde para esquivarla y recibió una fuerte patada en el pecho que lo hizo volar 3 metros antes de estrellarse contra una pared. Esta sombra blanca saltó desde la cornisa y se quedó parada no muy lejos de Wayne, observándolo con frialdad. «Wayne, realmente eres un genio de las artes marciales. Tu progreso es realmente aterrador. Pero yo no te enseñé artes marciales para que las usaras contra tu padre». Wayne se limpió la sangre de la comisura de la boca y su rostro no mostraba ninguna emoción, pero la obsesión en sus ojos hizo que todos los presentes se estremecieran. Sin decir palabra, sacó su espada y se abalanzó rápidamente sobre su padre diciendo: «Aquellos que bloqueen mi camino morirán». Los ojos de Song Zeng Yusan brillaron y desapareció del lugar. De repente, las 2 sombras blancas se elevaron en el aire y el sonido de espadas chocando fue incesante. Los espectadores que lo rodeaban se miraban confundidos. Uno era su líder y el otro su heredero. Ahora luchaban entre sí de forma mortal.
Wayen, atrapado en una feroz batalla, fue empujado a un rincón por su padre, y una red de espadas se había formado entre ellos, cuando de repente y sin previo aviso, una flecha le atravesó el omóplato a solo centímetros de su corazón, causándole un gran dolor y dejando su brazo izquierdo inmóvil. Finalmente, Wayen sucumbió. Song Seung-Yusan, que claramente no era una persona noble, intensificó su ataque al ver a Wayen herido y no mostró piedad. Una vez que la guardia de Wayen se rompió, incluso los miembros más antiguos no pudieron quedarse con los brazos cruzados. Rápidamente lo rodearon con las espadas desenvainadas, y ahora Wayen estaba siendo atacado por todos lados, rodeado por aquellos que una vez le habían enseñado artes marciales. Todos eran hábiles y experimentados, lo que hizo que fuera más difícil para Song Seung-Yusan determinar un ganador. Después de un prolongado conflicto, mientras el grupo empujaba gradualmente a Wayen hacia atrás, Song Seung-Yusan decidió que ya era suficiente. Aprovechando el retraso de sus espadas entrechocadas, se dio la vuelta hacia atrás poniendo distancia entre él y Wayen. Luego, les hizo una señal a los otros ancianos para que hicieran lo mismo. Esta mínima pausa le permitió a Wayen tomar aire por un momento. Rápidamente presionó varios puntos de acupuntura para detener el sangrado y miró fríamente a su padre. ¿Tienes la intención de continuar este conflicto con tu padre? Wayen giró la cabeza y escupió sangre. Me iré de inmediato. ¿Volverás? No. Ya lo esperaba. Por eso no puedo dejarte ir. No ahora. Siempre he dicho que una vez que me ayudes a lograr nuestra gran misión, el mundo será tuyo para que lo explores libremente, pero estoy lejos de alcanzar esa meta. Padre, ya no me interesa. He terminado con tus proyectos y no tengo más conexión contigo. Mírate a ti mismo. ¿De verdad puedes irte ahora? Siempre has sido sensato, Wayen, por eso confío en ti. Pero ahora, tu imprudencia muestra lo ineficaz que te has vuelto. Wayen observó su entorno y se dio cuenta de que estaba completamente rodeado. Podía sentir que sus fuerzas se agotaban y que sus extremidades se congelaban por la pérdida de sangre. Sabía que pronto perdería la movilidad independientemente de cualquier otro ataque. Sin embargo, se aferró a la creencia de que Xiaobao lo estaba esperando. Le había prometido que regresaría y estaba decidido a cumplir esa promesa, incluso si Xiaobao se había ido con Su Jin. Al darse cuenta de que se le estaba acabando el tiempo, dejó de fingir que estaba dialogando. Con los ojos enrojecidos, gritó y atacó a su padre. Wayen se despertó y se encontró tendido en el calabozo de la secta unificada. Sus fuerzas se habían agotado por completo, sus heridas habían sido tratadas pero aún le dolían. Sin embargo, no le importaban esos dolores. Nunca había odiado tanto su propia incompetencia como ahora. En su mundo, el dolor y la muerte eran los castigos merecidos para los débiles. No ser lo suficientemente fuerte era una falta innegable. Poco después de abrir los ojos, su padre llegó como se esperaba. Las manos y los pies de Wayen estaban atados con pesadas cadenas y debido a sus graves heridas le resultaba incómodo moverse. La persona que lo acompañaba abrió rápidamente la puerta de la mazmorra y Song Seung-Yusan entró inspeccionando el cuerpo de Wayen. No te lastimaste los huesos ni los tendones, pero no podrás moverte por un tiempo. ¿Qué estás planeando exactamente? Tu padre solo quiere que te calmes por un rato. Puedo pasar por alto tu obstinación y tus rabietas, pero debes dejar de hacer tonterías. Aún eres joven, ¿qué madurez podrías tener? Es solo una novedad para ti y ese tal Jin Xiaobao no tiene nada de extraordinario. Simplemente te hechizó. ¿Cuándo te volviste tan insistente? Si eso es todo lo que vas a decir, tal vez deberías irte. Song Seung-Yusan no pestañeó, pero hizo una señal a alguien que estaba a su lado.
Se escucharon pasos y luego se detuvieron junto a Wayne. Wayne se quedó perplejo y abrió los ojos. Para su sorpresa, 8 jóvenes estaban de pie frente a él, todos con rasgos delicados y figuras esbeltas, con un comportamiento sumiso que era bastante encantador. Todo esto lo preparé para ti. No importa si no te gustan las chicas, elige a cualquiera que te guste o quédate con todos. Ya estás en esa edad, es mi negligencia por no enseñarte sobre estos asuntos antes. Si hubieras experimentado tales cosas, no te habrías dejado hechizar fácilmente por Jin Xiaobao. ¿Qué te parece? Puedes llevártelos de vuelta a tu villa ahora. Song Senyu-san, te has vuelto débil. Incluso recurriste a estos métodos despreciables contra mí. ¿De verdad tienes la intención de oponerte con tu padre hasta el final? O me dejas morir de hambre en esta mazmorra, o me dejas ir. Entonces quédate aquí. Wayne no esperaba terminar confinado durante 3 meses. 3 meses fueron suficientes para que su cuerpo, más fuerte que el promedio, se recuperara por completo. Pero parecía como si hubiera una herida en su corazón, que cada vez se hacía más grande. En la oscura mazmorra, el mundo para él no era más que frío y gris. El breve tiempo que pasó con Xiaobao fue como un sueño. Todo parecía surrealista e irreal. A veces ni siquiera podía recordar cómo era Xiaobao, cómo era que reía, cómo era que lloraba o actuaba como un mimado, la calidez de abrazarlo, cómo se sentía. Esas palabras que le hacían cosquillar los oídos, las sonrisas de las que no se cansaba, el intenso calor que lo envolvía en su interior cuando estaba con él. Todo eso parecía desvanecerse poco a poco. Aunque a menudo dudaba de que el sueño fuera real, el profundo anhelo grabado en su médula era tan genuino y urgente. Su mente reproducía escenas de Xiaobao, Xiaobao y Xiaobao. Al ver a su padre luchar y sufrir a lo largo de los años, nunca pensó que un día experimentaría la misma agonía. El simple hecho de anhelar a alguien era suficiente para volverte loco. Resultó que anhelar a alguien que no podías ver era tan doloroso. En su vida gris mirando hacia atrás, solo Xiaobao tenía color y era el único que valía la pena detenerse a mirar. Wayne incluso sintió que si pudiera ver a Xiaobao ahora, haría cualquier cosa. Los 3 meses de arresto domiciliario obligaron a ambos a llegar a un acuerdo. Wayne, eres tan terco como cuando eras pequeño. Está bien, haz una última cosa para tu padre y después eres libre de hacer lo que quieras y ya no interferiré más. Habla, ¿qué es lo que quieres ahora? Verás. El gremio del comercio Furun ha escondido una gran cantidad de bienes. Ahora que las otras familias han sido ejecutadas, solo sobrevive la familia Jin. Encuentra esos bienes para papá y no te complicaré más las cosas. ¿Crees que le haría daño a Xiaobao por ti? No. Esto no es para mí, es para ti. ¿Sabes dónde está Xiaobao? ¿Qué? ¿Sabes dónde está él? ¿Dónde? En Dali, bajo el dominio de mi tío imperial, el príncipe Li. Su nieto, el joven maestro de la familia Su, le ha instalado una residencia allí. Sé todo sobre Jin Xiaobao, ¿entiendes lo que quiero decir? Para nosotros, la secta unificada, quitarle la vida a alguien es muy fácil. Incluso si el joven maestro de la familia Su puede protegerlo temporalmente, podrá protegerlo durante toda la vida. Incluso si escapas de aquí, ¿podrás protegerlo todos los días de la persecución de la secta unificada? Wayne, tu padre se ha comprometido y te ha dado lo mejor. No seas codicioso. Encuentra los tesoros ocultos del gremio del comercio de Furun para mí y serás libre. Wayne respiró profundamente reprimiendo sus violentas emociones y después de un momento de reflexión, dijo: Está bien, estoy de acuerdo.
Una vez que haya hecho esto, cada uno toma su camino y nunca más nos volveremos a encontrar. Que Siming, tal como lo decían los rumores y Sujin, era un hombre de excepcional destreza marcial y habilidades médicas, pero notoriamente difícil de tratar. La pálida máscara que cubría la mitad superior de su rostro era suficiente para mantener a raya a la gente, y su comportamiento frío y duro, similar al de un cazador, solo contribuía a que fuera más inaccesible. Cualquier pequeño disgusto podía dar lugar a ataques verbales, o peor aún, daños físicos. Cuando Xiaobao lo vio por primera vez, el resplandor helado que provenía de los agujeros de la máscara lo hizo temblar. Que Siming estaba envuelto en una túnica negra, era alto y delgado con hombros anchos y cintura estrecha. Era notablemente atractivo. Su cabello estaba ligeramente rizado y los mechones oscuros caían en su mayoría sobre sus hombros. Además de la máscara blanca en su rostro, también usaba guantes blancos. A pesar de su agotamiento por los días de viaje, Sujin rápidamente se hizo cargo de algunas responsabilidades inmediatas. Luego condujo a Xiaobao al salón interior de la mansión. Al abrir la puerta, encontraron al hombre vestido solo de blanco y negro, caminando tranquilamente tomando té. Sujin asintió con la cabeza en señal de aprobación y dijo: «Bien, llegaste antes de lo que esperaba». Que Siming miró a Sujin torciendo ligeramente el cuello y después miró a Xiaobao. «Te debo una, y dije que te la pagaría. No rompería mi promesa». Rápidamente se puso de pie de un salto tan rápido antes de que los demás pudieran reaccionar. Estaba a solo 2 pies de distancia, sosteniendo misteriosamente una pequeña calabaza. El sujeto giró hacia arriba, abrió la calabaza y se la colocó sobre la cabeza. Xiaobao, usando solo su visión periférica, lo vio sacudirse vigorosamente las mangas, rociándolas con un líquido, dejando a Xiaobao momentáneamente aturdido. Un olor penetrante llenó rápidamente el aire y Sujin, secándose la cara, lo regañó. «Oye, estábamos a punto de bañarnos de todos modos. ¿Acaso quedarte un rato así es una amenaza para tu vida?» «Escúchame, has viajado desde Jiangnan, has pasado por la región epidémica de Qianzhong y llevas quién sabe cuánta suciedad y todavía te atreves a alzar la voz. ¿Por qué no mejor te bañas primero antes de venir? Sal de mi vista y no vuelvas hasta que te hayas quitado una capa de piel». Los dos se bañaron rápidamente y después de emerger, que Siming dio 3 vueltas a su alrededor inspeccionándolos y olfateándolos como si fueran repollos en un mercado, antes de finalmente calmarse. Cuando llegó el momento de comprobar el pulso de Xiaobao, que Siming limpió meticulosamente su muñeca con la medicina antes de, todavía con guantes y con aire condescendiente, colocar las yemas de los dedos sobre el pulso de Xiaobao. Después de un largo momento asintió. No está mal. De hecho, es veneno frío. El veneno frío ha estado ausente del mundo marcial durante mucho tiempo. Este es el primer caso que he encontrado. Quítate la ropa». Xiaobao dejó escapar un jadeo. Desde atrás de los agujeros de la máscara, que Siming ordenó: «He dicho que te quites la ropa». Temblando, Xiaobao se desnudó rápidamente y se acostó obedientemente en la cama, sintiéndose expuesto y vulnerable, avergonzado e incómodo. Rápidamente, que Siming aplicó entonces el medicamento en las articulaciones principales, como en los hombros, los codos, las caderas y las rodillas. A medida que el clima se volvía más frío, las articulaciones de Xiaobao dolían levemente, un dolor que ni siquiera la ropa de algodón grueso podía aliviar en otoño. Ahora, acostado desnudo, se sentía aún más expuesto y dolorido. Impaciente, Sujin frunció el ceño y preguntó: «¿Ya terminaste?». Sin reaccionar a la provocación, que Siming se quitó cuidadosamente los guantes y tocó las articulaciones del hombro. Xiaobao inmediatamente emitió un grito sorprendiendo a Sujin, quien rápidamente golpeó la mano de Siming. El sudor yacía en la frente de Xiaobao. El dolor era tan agudo y frío como una aguja que le atravesaba la carne. Afortunadamente, el intenso dolor se desvaneció cuando la mano se retiró. Que Siming reflexionó:
mirando sus dedos entre los cuales apareció una aguja dorada. Soplando suavemente la punta de la aguja, que Simin comentó con indiferencia: «Oh, olvidé advertirte. Esto duele». Sujin agarró con fuerza el hombro de Simin y su voz fría comentó: «Oye, tómate esto en serio». Incluso Xiaobao pudo escuchar el crujido de sus huesos, pero Simin giró lentamente la cabeza presionando la punta de la aguja contra la mano de Sujin. «Está sucia. Quita tu mano de mí». «¿Qué diagnosticaste? Habla». Ignorándolo, Simin se volvió hacia Xiaobao. «¿Todas tus articulaciones recibieron agujas? Ahora que estamos en pleno otoño y hace mucho frío, el dolor ya debería haberte matado. ¿Sabes por qué no ha actuado todavía?» Bueno, últimamente he estado usando mucho... No. Ni siquiera envolverte en 10.000 pieles de tigre servirá. El veneno frío está esperando la lluvia. Tiene un periodo de latencia después de incrustarse en tu cuerpo. La primera lluvia después de mediados de otoño es el detonante. Una vez que llegue esa lluvia, el veneno frío se activará por completo. La persona que aplicó las agujas eligió el momento perfecto». Xiaobao agarró la manta con fuerza, acurrucándose instantáneamente en las sombras mientras Sujin sostenía su mano con dulzura. La calidez y la fuerza de la palma de la mano de Sujin ayudaron a Xiaobao a relajarse un poco. Con un tono arrogante, Simin continuó: «Pero tienes suerte. Encontrarme antes de esa lluvia también es el mejor momento». Impaciente, Sujin insistió: «Basta de charlas. ¿Tienes alguna forma de curarlo?» «Sé cómo curarlo, pero ¿será posible? El trabajo depende de tus capacidades». «¿Qué quieres decir exactamente?» «Antes de que el veneno frío se active por completo, se puede suprimir parcialmente, especialmente antes del primer brote. Pero para evitar por completo que se active, es necesario que no haya inviernos ni lluvias durante todo un año. Además de mantener la temperatura ambiente durante un brote, se puede utilizar la energía interna para acelerar la circulación del ki y la sangre en las articulaciones para aliviar parte del dolor y acortar su duración. Sin embargo, estas medidas son solo una gota en el océano. Después de todo, una persona solo tiene 2 manos y tú tienes 68 articulaciones. En resumen, después de mediados de otoño debes quedarte en casa, mantener la casa extremadamente cálida hasta que el clima mejore el verano siguiente. Te enseñaré varios métodos para aliviar el dolor, pero prepárate mentalmente. No serán muy efectivos y sufrirás mucho». Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento. El agarre de Sujin en la mano de Xiaobao se apretó de repente, pero Xiaobao no se tensó. En cambio, sintió que soportar tal dolor lo mantendría alerta y no se dejaría abrumar fácilmente por la debilidad. Desde que recuperó su libertad había jurado olvidar el pasado y vivir bien. La traición, el engaño y el dolor lo habían atormentado constantemente, pero había sobrevivido por necesidad. Vivir significa asumir responsabilidades, y si no avanzaba, no habría ningún camino al que dirigirse. Tenía a sus padres, a su hermana y a sus amigos fraternales, Sujin, Cao Kai y Jinbao. Muchos dependían de él, no podía darse el lujo de flaquear, ni siquiera en medio de un dolor intenso. Tenía que vivir bien para quienes se preocupaban por él y no sucumbir a la decepción por alguien que lo había traicionado. Aunque estaba aterrorizado y prefería la muerte antes que soportar el dolor del veneno frío, aún tenía que vivir y soportar. De repente, Sujin colocó su otra mano sobre los ojos de Xiaobao sintiendo una ligera humedad. Xiaobao había prometido no volver a llorar nunca más, así que no miró ni dejó que otros lo miraran. «Bueno, dejemos eso de lado por ahora. Cuéntanos cómo curar el veneno del resfriado». Mientras limpiaba meticulosamente una aguja de oro con un paño, Simin dijo distraídamente: 7 tallos de la flor del diablo carmesí,
de la gran llama Dalu. La flor del demonio rojo, conocida como llama Dalu, es un objeto raro y codiciado que, según las leyendas, se nutre de la sangre de un antiguo demonio de las llamas. Es extremadamente caliente al tacto y se dice que es la más potente cuando se usa en venenos capaces de reducir los huesos a cenizas, lo que la convierte en el antídoto perfecto para el veneno frío. La llama Dalu florece solo una vez cada 7 años, lo que la hace sumamente valiosa. Conseguir incluso una de estas es tan difícil como escalar los cielos, y mucho menos 7. ¿Es esta la única manera?, preguntó Sujin sin estar del todo dispuesto a rendirse. Que Simin lo fulminó con la mirada y dijo: «Por Dios, son tonterías». Sujin recogió la ropa de Xiaobao del suelo, haciéndole un gesto para que se levantara. Xiaobao se vistió y se puso de pie, y aunque no entendía de qué estaban hablando, la expresión preocupada de Sujin, que normalmente era imperturbable, le indicó que debía ser una tarea abrumadora. «Oye, ¿qué pasa con esa mirada, Xiaobao? Definitivamente lo conseguiré. Por ti. ¿Acaso no he cumplido siempre mi palabra?» «Sujin, pero de verdad son algo...» «Ey, te dije que te curaría y lo haré. Sé valiente y soporta el dolor. Todos estamos aquí contigo. Si te rindes, no te dejaré ir». «Entonces será mejor que te apures, o terminaré paralizado en 10 o 20 años». Sujin frunció el ceño y lo miró con enojo. A Xiaobao no le importó y se rió. ¿De qué había que preocuparse? Simplemente estaba expresando lo que muy bien podría suceder, aparentemente volviéndose más audaz en solo un mes, pero además de volverse más audaz, ¿qué otra opción tenía? Sujin volteó a ver a Simin y dijo: «Sé que mi abuelo tiene una de esas plantas. Supongo que el clan Tang podría tener una. Siempre les ha encantado coleccionar venenos raros, aunque no estoy completamente seguro». «Puedo asegurarte que el clan Tang definitivamente lo tiene. Son demasiado tacaños. Solo tomé prestadas algunas cosas y me persiguieron durante 4 años. Si puedes conseguirlo o no depende de si tu padre, el líder de la alianza marcial, está dispuesto a intervenir». Bueno, el clan Tang es impredecible para mí. ¿Alguna otra pista? El Palacio Imperial debería tener uno, o tal vez más. Pero no es realista pensar en entrar sin guía. Te perderías, incluso sin considerar la amenaza de los guardias imperiales. Encontrar la llama Dalu solo sería un gran esfuerzo. Ya se me ocurrirá algo. Aunque la última opción es ir directamente a la montaña Chifeng y recogerla. Claro que depende de tu suerte si puedes encontrarla entre las vastas cadenas montañosas. El próximo periodo de floración debe investigarse cuidadosamente. Eso es todo lo que sé. El resto depende de ti. Después de reunir las 7 llamas Dalu, debes usarlas durante los días absolutamente soleados del verano para curar el veneno. Incluso una sola gota de lluvia anularía todos los esfuerzos. Solo tienes una oportunidad. Cada día que te demores, él sufre más. Sujin asintió levemente con un aura amenazante pero a la vez tranquilizadora. Simin aplaudió y dijo: «Muy bien, necesito administrarle el tratamiento rápidamente. Toma esta lista y reúne todo lo que necesito para mañana. No podemos demorarnos. Si llueve antes de mañana, entonces será muy mala suerte». Después de decir esto, arrojó un papel y se alejó. Durante las curaciones con el doctor Simin, Xiaobao no sufrió demasiado gracias al apoyo de la anestesia. Después de la anestesia, la picazón alrededor de las articulaciones era insoportable, pero era mucho más tolerable en comparación con el dolor del veneno. Xiaobao incluso consideró preguntarle a Simin si podía usar anestesia si el dolor reaparecía. Aunque los efectos de la medicina habían desaparecido, Xiaobao todavía se sentía aturdido y extremadamente incómodo.
Sujin simplemente activó su punto de acupuntura del sueño para dejarlo descansar. Luego miró a Kesiming y dijo: sé que no estás nada contento de que te haya arrastrado desde Miaoyang, pero dijiste que me debías una, así que cumple con tu deuda. Kesiming, un poco frustrado, arrojó al suelo el paño que tenía en la mano. Sujin, realmente te estás excediendo y no tienes modales. He estado ocupado todo el día, ¿qué más quieres? Quiero que te quedes. Realmente no me ves como un extraño, ¿verdad? ¿Quedarme? ¿Para qué? ¿Tienes una gran siembra de Dalu, acaso? Hay que ser sinceros. Ni siquiera una deidad suprema podría salvarlo. Pero me siento más a gusto contigo aquí y Xiaowao podría sufrir menos. ¿Y a mí qué me importa? Acepté tratarlo, pero sin los materiales no puedo continuar. Así que no es mi responsabilidad. ¿Acaso crees que soy un holgazán? Por favor, quédate solo el invierno hasta la primavera. No hay acuerdo. Dime el precio, cual sea. Antes de que Kesiming pudiera responder, alguien llamó a la puerta y los interrumpió. Sujin miró a Xiaowao, que estaba dormido, y susurró: pasen, rápido. Se trataba de Cao Kai y Jin Bao, a quienes Sujin había enviado para escoltar a la pareja anciana Jin hasta el templo Yanxiun para las oraciones. Los dos entraron, hicieron una reverencia y Cao Kai dijo: joven maestro Su, el señor y la señora Jin han regresado. El abad siguió persuadiéndolos para que se quedaran para recuperarse, mencionando su vínculo con el Buda. Se sintieron tentados, pero al último dijeron que le gustaría discutirlo con usted primero. Bien, está bien. Una vez que Xiaowao se despierte iremos allí. Tú ve adelante. Antes de que pudiera terminar la frase, una figura oscura pasó rápidamente junto a él y se detuvo frente a Cao Kai y Jin Bao. Sin previo aviso, Kesiming ya había agarrado a Jin Bao por el cuello y le había puesto la otra mano en la barbilla. Cao Kai, sorprendido, levantó la mano para golpear, pero fue detenido por un gesto de Sujin. Sé cortés, es el doctor Kesiming. Jin Bao, al oír la voz de Sujin, estaba demasiado asustado para moverse, temiendo ofender al hombre que podría ser la última esperanza para su joven amo. No podía entender qué había hecho para merecer tal trato a partir de la mirada amenazante que provenía de los ojos de la calavera de la máscara. Kesiming, sin guantes, sujetaba directamente el cuello y la barbilla de Jin Bao, ni siquiera preocupándose por la suciedad. Al último examinó su rostro con mucho cuidado, empujó a Jin Bao con mucha fuerza hasta que cayó al suelo y dijo: ¿quieres que me quede? Entonces lo quiero a él, señalando firmemente a Jin Bao con los delgados dedos. Jin Bao, no siendo particularmente inteligente ni articulado, dependía de seguir a su maestro y a Cao Kai. Tenía mucho miedo de decir o hacer algo incorrecto sin saberlo, un problema recurrente sin importar cuántas lecciones aprendiera, a menos que Cao Kai estuviera a su lado. Sujin bebió un poco de té, sintiendo como si estuviera obligando a una buena persona a entrar en una situación difícil. No necesitas estar tan tenso, Jin Bao. Para Sujin, Jin Bao era relativamente sencillo pero de aspecto decente, especialmente al lado del regordete y algo flácido Xiaowao y el astuto y serio Cao Kai. Al observarlo más de cerca, la piel de Jin Bao estaba un poco bronceada. Tenía una ingenuidad y una estupidez directa que podía verse como honesta y entrañable, y eso era todo. Sujin no podía comprender por qué Kesiming, tan egoísta y maníaco de la limpieza, se interesaría por él. Jin Bao. Jin Bao. Sobresaltado, Jin Bao saltó y se agitó para ver a Sujin frunciendo el ceño disgustado, dándose cuenta de que lo estaban llamando, e inmediatamente sus piernas cedieron y se arrodilló ante Sujin, sin saber muy bien el porqué. Sujin frunció el ceño, pero logró reprimir una sonrisa, cubriéndola mientras sorbía su té. Bueno, como acabas de escuchar, el doctor Kesiming quiere que le sirvas. ¿Pero por qué? Tal vez piensa que eres ágil con tus manos. Jin Bao estaba confundido.
Nunca se habían conocido antes, así que ¿cómo podía Kesiming saber que era ágil? De hecho, lo era, porque Shao Kai siempre le dejaba la mayor parte del trabajo a él mientras él se relajaba. Pero a primera vista, el inteligente y elocuente Shao Kai parecía mucho más capaz. Mira, Jinbao, el Dr. Ge es muy respetado en el mundo marcial. Servirle es una buena oportunidad, pero no tienes por qué preocuparte. Tu joven amo tiene a Shao Kai y varios otros sirvientes para cuidarlo. Tú no necesitas preocuparte por eso. Pero el Dr. Ge es generoso y de mente abierta. No te preocupes, no te pondrá las cosas difíciles. En realidad no me preocupa eso. Tu joven maestro y yo estamos esforzándonos mucho para mantener al Dr. Ge aquí. Su partida no sería buena para la condición de tu joven amo. Cuando sufra un ataque, tener al Dr. Ge cerca significa que sufrirá menos. ¿Acaso no te preocupas por tu joven amo? Por supuesto que me preocupo, pero entonces no hay más que decir. El Dr. Ge estará aquí solo para la próxima primavera. No estarás con él por mucho tiempo y todos viviremos juntos. Puedes visitar a tu joven amo cuando quieras. Todo será como antes, excepto que ahora serás responsable de gestionar las necesidades del Dr. Ge. Lo entiendo, pero mi joven amo, haz lo mejor que puedas. Hablaré con Xiao Bao, así que no tienes por qué preocuparte por eso. Resignado, Jinbao dejó caer las manos recordando cómo cuando era niño, su padre lo vendió a la familia Jin por 7 monedas de plata. Ahora, esa misma sensación de haber sido objeto de intercambio había regresado. No te preocupes, tu joven maestro no te dejará sufrir. Una vez que el Dr. Ge se vaya podrás seguir sirviendo al lado de tu familia, pero recuerda una cosa. Nunca molestes al Dr. Ge. Debes hacer todo lo que te diga. Si lo enojas y se va enojado, será tu culpa si tu joven amo sufre. Jinbao no se atrevería. Serviré al Dr. Ge con todo mi corazón. Bien, debes saber algo. El Dr. Ge tiene algunos hábitos peculiares. Hay que soportarlos a todos. Asegúrate de no ofenderlo, ¿entiendes? ¿Qué tipo de hábitos peculiares? Bueno, dado que son peculiares, no es apropiado hablar de ellos abiertamente. Solo recuerda no hacerlo enojar, solo obedece y todo estará bien. Jinbao asintió repetidamente, ansioso por evitar la culpa por cualquier daño que pudiera sufrir su joven maestro. Después de todo, solo será por un invierno. Incluso si el Dr. Ge era particularmente duro, reprimiéndolo o incluso golpeándolo, podía soportarlo. Al observar la figura trágica pero resuelta de Jinbao mientras se marchaba, Sujin sintió una extraña punzada de simpatía. Xiao Bao estaba desconcertado y preocupado, especialmente porque Kesiming tenía una reputación terrible de la que Xiao Bao desconfiaba. Sin embargo, Sujin proporcionó una razón convincente. Kesiming simplemente necesitaba a alguien agradable que se ocupara de sus necesidades diarias. Dado que había aceptado quedarse, tenían que demostrar sinceridad y tratarlo bien. A pesar de las preocupaciones de Xiao Bao, se tomó una decisión. Al día siguiente, Jinbao empacó sus pertenencias, miró a Xiao Bao con lágrimas en los ojos y se mudó a la residencia separada de Kesiming. Esa misma tarde, Kesiming sacó un libro con una cubierta antigua titulada Sutra del Corazón Cálido. Se desconocían los orígenes de esta técnica de artes marciales. Según él, si bien no era eficaz para aumentar la energía interna, su función principal era calentar el cuerpo, mejorar la circulación y mejorar significativamente la capacidad de uno para soportar el frío. Xiao Bao, que tenía algunas habilidades básicas en artes marciales pero generalmente era perezoso en la práctica, pronto comprendió los conceptos básicos bajo la guía de Sujin y comenzó a cultivar diligentemente el Sutra del Corazón Cálido. Mientras tanto, la pareja Jin fue enviada al templo Jinxia, lo que permitió que Xiao Bao estuviera un poco más tranquilo. Sin embargo,
La primera lluvia después del festival de medio otoño ha llegado, y un grito desgarrador de Xiaobao atravesó la noche sombría, mientras grandes gotas de lluvia comenzaban a caer sin previo aviso. Cao Kai, que vivía en la casa de al lado, fue el primero en reaccionar. Saltó de su cama y corrió hacia la habitación de su amo, seguido de cerca por Su Jin, quien agarró a Cao Kai por el cuello y gritó: «¡Ve a buscar a Kezimin, rápido!». Aturdido, Cao Kai se dio la vuelta y corrió hacia la residencia donde estaba Kezimin. Al entrar a la habitación, Xiaobao ya había rodado de la cama al suelo acurrucándose y aullando de intenso dolor. Las articulaciones de su cuerpo parecían ser aserradas de un lado a otro por afiladas cuchillas, dejándolo solo con el instinto de gritar. Habiendo perdido el sentido, Xiaobao instantáneamente golpeó su cuerpo contra los objetos circundantes, con la esperanza de distribuir el dolor, pero fue agarrado firmemente y arrojado de nuevo a la cama. Corrientes cálidas comenzaron a fluir desde las articulaciones de sus hombros, lo que en comparación con otras áreas trajo algo de alivio, pero el efecto fue mínimo. El veneno frío dominante podría destruir la resistencia de una persona poco a poco. En su aturdimiento, le pareció oír a alguien que lo llamaba. Luchó por abrir los ojos, pero el mundo parecía distorsionado, con innumerables figuras balanceándose sobre él. Cada figura parecía gritarle, pero solo podía escuchar sonidos caóticos y ruidosos. De repente, con el dolor incesante, sintió una sensación surrealista de que sus órganos internos se movían. El aire en su pecho se comprimía desesperadamente, lo que hacía que su respiración fuera cada vez más dificultosa. En ese escenario apocalíptico, algunos destellos fugaces se fueron haciendo cada vez más claros. En su alucinación, comenzó a imaginar la belleza vestida de blanco. Sus ojos oscuros, profundos como lagos, sus cejas como montañas lejanas, su intenso encanto cuando estaba conmovido y su frío desapego cuando estaba sobrio. Recordó la primera vez que le sonrió. Fue como si las flores florecieran en pleno invierno, como si la tierra rejuveneciera embelleciendo toda la gracia y los colores del mundo. Luego vino el recuerdo de la evidente conexión emocional, abrazándolo y diciéndole que le gusta, sin poder ocultar su timidez y su cuello sonrojado. Recordó su figura debajo de los árboles, iluminada por el crepúsculo. Recordó aquel beso profundo y tierno. Sintió la sensación de que no podía olvidarlo por el resto de su vida, ni tampoco podía olvidar aquella noche de ternura prolongada en la cueva, los dulces votos de profundo afecto, los compromisos de por vida grabados en su corazón. Y después, la pesada pregunta de cómo pudo creer que todo esto era real. En la pesadilla en la que estaba atrapado, se preguntaba cuándo despertaría, cuándo podría olvidar por completo y cómo podría escapar de este demonio llamado Wayne. Xiaobao no recordaba cómo había logrado atravesar la noche, solo podía deducirlo por las expresiones cansadas y las ojeras bajo los ojos de Su Jin y los demás. Xiaobao abrió los ojos débilmente y de inmediato todos se agolparon a su alrededor con preocupación. Su Jin enterró su rostro en el hombro de Xiaobao, temblando mientras decía: «Xiaobao, has sufrido mucho. Debo haberme quedado desmayado más tarde. Realmente dolió. En ese momento me sentí morir, pero afortunadamente sobreviví». Al prestar más atención, Xiaobao se dio cuenta de que su cuerpo sudaba profundamente y que los demás también estaban empapados en sudor. Miró a su alrededor y había 4 estufas distribuidas uniformemente dentro de la habitación. Todas las ventanas estaban cerradas con clavos y selladas con algodón. Estaba cubierto con 3 colchas, pero a pesar del sudor, no sentía calor. Pasar el invierno así, sin poder salir de la habitación siempre abrigado, en realidad no es muy diferente a ser lisiado. Al ver el rostro pálido de Xiaobao, Su Jin, normalmente elocuente y articulado, se quedó sin palabras de consuelo. Kezimin, un poco indiferente, tomó el sutra del corazón cálido de la mesa
y sacudió la cabeza. Escucha, debes intensificar tu práctica de esta técnica mental. El calentamiento externo es en última instancia ineficaz. En realidad, si hubieras estado consciente anoche podríamos haberte transferido energía interna y podrías haberla hecho circular de acuerdo con esta técnica. ¿Comprendes lo que quiero decir? Lo mejor es permanecer consciente durante un ataque. Solo combinando estos esfuerzos se puede sobrevivir al invierno. Pero al final, seguiste gritando un nombre. Wayne, o algo así. ¡Que Simin! Sujin volteó a mirarlo, como si quisiera devorarlo vivo por lo que acababa de decir. Xiaobao, en cambio, se quedó atónito. Su corazón de repente se llenó de dolor. Pensó que había sido solo una alucinación, pero en realidad había gritado el nombre. Abrumado por una avalancha de emociones encontradas, no pudo evitar reírse burlonamente para sí mismo. Ay, Jin Xiaobao, podría ser más estúpido. Ese nombre de hecho era un tabú entre ellos, y todos al mismo tiempo se dirigían hacia él. Dejando de lado el tema, a pesar de haber soportado una noche de tormento, Xiaobao siguió actuando como si nada estuviera mal, como si el viejo Jin Xiaobao que se preocupaba por cada pequeña herida nunca había existido. A menudo, un niño llora después de ser herido, en parte para ganarse la comprensión y el consuelo de los adultos. Pero cuando alguien está realmente herido y aún se niega a mostrar debilidad, significa que es increíblemente fuerte, o tal vez porque su corazón ya está muerto. Sujin, al practicar su energía interna con Xiaobao, poco a poco se convirtió en una lucha constante. Ahora ambos sufrían del veneno frío, y aunque en los últimos días el veneno en el interior de Sujin había mejorado, los brotes repentinos todavía lo tomaban por sorpresa. Para protegerse durante estos episodios, se había mudado a la habitación de Xiaobao. Durante más de un mes vivieron en un estado constante de ansiedad, y el veneno frío parecía haberse infiltrado profundamente en la existencia de Sujin. A pesar de esto, Sujin no podía quedarse confinado en casa debido a sus numerosas obligaciones relacionadas con el príncipe Li, la alianza marcial y sus asuntos personales. Sin embargo, un día, Sujin regresó con una gran caja de madera y se la mostró con entusiasmo a Kezimin. Dentro había una enorme flor. Sus 3 pétalos, del tamaño de la palma de la mano, lucían en tonos rojo y amarillo que se profundizaban hasta un rojo intenso cerca del centro y culminaban con un rojo negruzco. Kezimin, sorprendido, levantó una ceja. «Llama Dalu. Solo he leído sobre esto, pero no esperaba que fuera tan grande». «Es de mi abuelo. Esta flor fue recolectada hace 6 o 7 años más o menos y no se ha podrido en absoluto. Es un espécimen verdaderamente raro». Xiaobao notó las ojeras debajo de los ojos de Sujin. Había perdido considerablemente de peso en solo un mes y parecía exhausto, pero su expresión seguía siendo determinada y autoritaria. Al reflexionar sobre su propio papel, Xiaobao se sintió inadecuado. Mientras Sujin mantenía a toda la familia, él no podía hacer nada más que recluirse a diario en una habitación sofocante. Envuelto en mantas gruesas, concentrado en la estufa, viendo a Cao Kai y Jinbao sudar profundamente por el calor, pero optando por quedarse a su lado. Se sentía inútil y demasiado dependiente de los demás. Su presencia parecía ser una carga en lugar de contribuir, quitándole tiempo a Sujin y no permitiéndole concentrarse en asuntos más urgentes. Incluso Cao Kai y Jinbao, con sus formidables habilidades marciales, podrían haber dejado una marca significativa en el mundo marcial si no fuera por estar atados a él como simples sirvientes. Incluso sus salarios eran financiados por Sujin. Desde el día en que dejó de ser el joven maestro Jin, su autodesprecio había sido implacable. Era el mes más frío en Dali. Sujin estaba entrenando en el patio, vestido únicamente con un fino uniforme de artes marciales de color azul. Su porte era poderoso y noble.
Sus rasgos sorprendentemente atractivos resaltaban aún más contra el clima oscuro. Su piel lucía excepcionalmente pálida y brillante. Fácilmente podría cautivar a cualquier mujer que lo viera. De repente, una voz clara y juvenil cortó la atmósfera sombría. ¡Primo! Sujin se detuvo momentáneamente congelado, pero luego vio a una figura brillante entrando a toda velocidad, abrazándolo fuertemente. El niño que tenía en brazos alzaba su rostro radiante de alegría. De 12 a 13 años aproximadamente, tenía rasgos finos, su piel era suave y lechosa con un toque de rubor en las mejillas. Su expresión ya mostraba indicios de valentía y su comportamiento en general era notablemente radiante. Inicialmente sorprendido, Sujin se calmó, dudó por un momento y dijo: «Su Alteza, sosteniéndome así, ¿qué pensaría la gente?» «Primo, estamos solo los dos aquí. ¿Por qué hablar tan formalmente? Llámame por mi nombre». Sujin frunció el ceño, tratando de abrir los brazos del joven mientras decía: «Su Alteza, los tiempos han cambiado y ahora que ha empezado a involucrarse en la política, debe actuar en consecuencia». El joven, sin soltar su agarre, comentó: «Han pasado casi 3 años desde la última vez que nos vimos. Finalmente tengo la oportunidad de verte y me saludas con disgusto. Además, no me importa. Llámame por mi nombre. Hazlo ahora». «Pero, Su Alteza, llámame por mi nombre. Te lo ordeno. Ahora». «Xiaoyu, por favor, suéltame primero». Al oír su nombre, los ojos del joven se iluminaron y sonrió ampliamente, abrazándolo con más fuerza. «No, déjame abrazarte un poco más. Hace mucho tiempo que no te veo y te extraño terriblemente. ¿Alguna vez has pensado en mí?» Sujin dio unas palmaditas en su cabeza y respondió: «Por supuesto que he pensado en ti. ¿Cómo lograste venir aquí?» «Bueno, hace unos meses me escapé por primera vez de Liangnan a la casa del tío Wang. Luego, cuando escuché que te habías ido de Yunnan, te extrañé y el emperador me llamó de regreso. Como se acercaba el año nuevo y mi padre estaba ocupado, me escabullí otra vez. Quería pasar el año nuevo contigo». «Xiaoyu, no puedes ser tan imprudente. Como príncipe heredero debes asumir ciertas responsabilidades. Debes darte cuenta de que tus acciones tienen implicaciones para toda la nación». «Oye, no hables como el tío Wang. Si no paso tiempo contigo ahora, estaré aún más ocupado cuando me convierta en emperador. ¿Sabes? Cuando sea emperador, te nombraré para un puesto alto. No, espera, no, eso no es suficiente. Te haré mi emperatriz». Sujin dio una sonrisa incómoda y no respondió. Había conocido a innumerables personas a lo largo de los años, especialmente aquellas que albergaban sentimientos especiales por él. ¿Cómo no podía no reconocer un afecto tan obvio? Por lo tanto, había evitado deliberadamente al príncipe, con la esperanza de que superara estos sentimientos, pero ahora parecía que el afecto del príncipe solo se había vuelto más fuerte con la edad, lo que le causó a Sujin una angustia considerable y una premonición muy desagradable. ¿Cómo podría corresponder a los sentimientos del futuro emperador? Al ver que Sujin no respondía, a Song Zeng Xiaoyu no le importó. Sonrió y levantó las manos. «Mira, he crecido más alto, casi hasta tus hombros. En otros 3 o 4 años definitivamente te superaré». «Yo sé que lo harás. Además, mis habilidades marciales también superan las tuyas. Definitivamente te atraparé fácilmente entonces». «Oh, y también en la cacería real de este año volví a ser el gran campeón. El tiro con arco y la equitación que me enseñaste son muy útiles, mucho mejor de lo que me enseñaron esos tutores. Pero, ¿cuándo volverás a Liangnan para enseñarme tiro con arco y caza?» «No estoy seguro, pero si hay una razón, naturalmente iré». «¿No puedes venir a visitarme sin ningún motivo?»
El viaje es largo y no es tan sencillo como crees. Sintiendo el frío tono de Sujin, Song Sen Saoyu soltó su cintura a regañadientes, pero su corazón aún tenía cariño pensando: ¡Wow! ¡Qué cintura tan delgada pero fuerte! Y huele tan bien. Y dime, ¿mi abuelo ha arreglado un lugar para que te quedes? ¿Qué? No, de ninguna manera. El príncipe Lee ni siquiera sabía que he venido aquí. Quería sorprenderte, así que por supuesto que me quedaría contigo. Al darse cuenta de que el príncipe se había escapado por temor a ser descubierto, Sujin decidió decirle a su abuelo que enviara una carta secreta al rey Shen lo antes posible. Resignado, Sujin no tuvo más remedio que guiar al joven príncipe al interior de la casa. Considerando el frío que hacía afuera, no podía permitirse que ningún daño le sucediera a este joven imperioso. Cuando entraron, Sujin cerró con cuidado la puerta exterior antes de abrir la interior, temeroso de que el príncipe se encontrara con Xiaobao, que todavía estaba en el dormitorio. Sujin instantáneamente quería evitar que Xiaobao viera al príncipe, pero mientras pensaba en cómo abordar el tema, la puerta del dormitorio se abrió de repente. Xiaobao, mientras abría la puerta, dijo: «Sujin, escuché a alguien». Sus palabras se detuvieron en su garganta mientras miraba en estado de shock al joven severo y de aspecto hostil que estaba junto con Sujin. Xiaobao se sorprendió hasta la médula cuando reconoció al joven que tenía delante de él. Era el mismo que lo había atacado a él y a Wayen en la cueva hacía mucho tiempo. Al principio, Song Sen Saoyu sintió una aversión instintiva hacia cualquiera que estuviera cerca de Sujin, en particular si percibía que representaba una amenaza. Esta persona vinculada con Sujin, envuelta firmemente como una bola de arroz y notablemente más delgada que antes, no le llamó la atención de inmediato. Sin embargo, al mirarla más de cerca y ver la sorpresa del rostro del joven, Saoyu lo reconoció y percibió algo significativo en sus ojos. De repente el aura de Saoyu se volvió feroz. Sus ojos se llenaron de una intención venenosa que hizo que Xiaobao temblara de miedo. ¿Acaso no eres tú el insolente desgraciado de la cueva? Maldito desgraciado, la última vez te dejé escapar por suerte, pero hoy te mataré. Sin decir más, saltó al aire con su espada desenvainada y apuntó directamente a la frente de Xiaobao. Sin pensarlo dos veces, Sujin levantó una espada de bronce bloqueando la espada de Saoyu a centímetros de su objetivo. ¿Quién te permitió crear caos aquí? Lo mataré hoy. No solo lo mataré, sino que lo cortaré en pedazos. Saoyu, enfurecido por la falta de respeto y ahora por la protección de Sujin hacia Xiaobao, sintió que su ira estaba justificada. En su mente, esa falta de respeto por sí sola era una razón suficiente para que Xiaobao mereciera la muerte 10.000 veces más. A pesar de su potencial y rápido progreso en artes marciales, Saoyu era muy joven y no podía competir con Sujin. Después de unos pocos movimientos, Sujin le quitó la espada de la mano con un golpe y le torció el brazo detrás de la espalda. Los ojos de Saoyu brillaron con furia mientras trataba de zafarse del agarre. Aunque el príncipe heredero había desenvainado su espada contra Xiaobao, lo que despertó en Sujin fue un deseo momentáneo de matarlo. Saoyu, escucha, Xiaobao y yo hemos sido buenos mejores amigos durante mucho tiempo. Es bastante grosero saludarlo con las espadas desenvainadas. Pero, Sujin, estaba en una cueva con un hombre. Le gustan los hombres y lo mantienes a tu lado como si nada. Pero en realidad, ¿quién sabe lo que realmente piensa de ti? Saoyu, no pienses demasiado las cosas. A mí no me importan los agravios pasados entre tú y Xiaobao. Ya que te estás quedando en mi casa, debes seguir mis reglas, o te arreglaré otro lugar para que duermas. Si te atreves a hacerle daño a Xiaobao, no me culpes por ser cruel. ¿Entendiste? Sujin soltó su agarre y lo dejó ir, pero sabía que no era alguien que dejara pasar las cosas fácilmente. Para evitar cualquier daño a Xiaobao, planeó organizar que se quedara en una recámara lejos de él. Cuando aparentemente las cosas se calmaron,
Saoji interrumpió en la habitación interior. Se sorprendió al encontrar a Sujin aparentemente viviendo con Xiaobao, lo que inmediatamente provocó otro alboroto. Sujin tuvo que explicar rápidamente que se estaba quedando en el cuarto de servicio de al lado. Originalmente era Zhao Kai quien vivía allí, pero para vigilar a Xiaobao en caso de que el veneno actuara, Sujin se había mudado. Al escuchar esto, los ojos de Saoji casi perforan a Xiaobao, quien asustado se dio la vuelta incapaz de sostener su mirada. Incluso un tonto podría ver el tipo de sentimientos que Song Zeng Saoyu albergaba por Sujin. Su adoración oculta y de toda la vida eran evidentes incluso para Xiaobao. La insistencia de Saoyu en permanecer en la misma habitación que Sujin provocó el caos en la casa de los Su. Parecía que no descansaría hasta que Sujin aceptara, y para gran disgusto de Sujin, finalmente tuvo que ceder. La habitación de los sirvientes claramente no era lo suficientemente grande para los dos, por lo que Sujin tuvo que mudarse a la habitación más cercana a Xiaobao. Solo más tarde, Xiaobao se enteró por Sujin de que este joven era en realidad el príncipe heredero, lo cual no era de extrañar su actitud. Y ahora, la pacífica residencia de Su estaba al borde del caos debido a la llegada de Song Zeng Saoyu. Muchas gracias por ver el video. Si gustan apoyar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise cuando se sube actualización, y si conocen a alguien que le gustaría escuchar esta historia, no olviden compartirlo, darle me gusta y dejar su comentario. ¿Qué tal les pareció esta 10ª parte? Ya llevamos 10 partes de esta historia y solo quiero decir muchas gracias por todo el apoyo a este pequeño proyecto. Gracias por comentar y háganme saber si les está gustando esta narración poniendo una flor en los comentarios. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos la próxima actualización.